cristianos lo instauró para ser el domingo de la palabra de Dios. Todos los domingos y seguramente días entre semana venimos al templo, a la Eucaristía, a nutrirnos con este mensaje de salvación. Pero él utiliza como 3 palabras muy especiales para identificar este domingo. Dice, es para celebrar, para reflexionar y para divulgar la palabra de Dios. Como también me he dicho, la Eucaristía nos da 2 alimentos muy especiales. Es una unidad, pero con 2 mesas que alimentan. Y el primer manjar con el cual nos nutrimos es con la palabra de Dios. Pues venimos a celebrar ese misterio de la fe. La palabra se celebra. Además, la palabra se reflexiona. Yo sé que el método que más conocemos para reflexionar la palabra es la lección divina, con esos pasos especiales de leer qué dice el texto, después qué me dice el texto. El Espíritu Santo que me da esa capacidad para reconocer en la palabra de Dios también una palabra de vida que me ilumina las diferentes realidades que estoy viviendo y también me invita a tener un compromiso. Una palabra de Dios que además se tiene que dar a conocer. Hoy el Evangelio nos sitúa a Jesucristo llamando a 4 apóstoles. 2 manes de hermanos se encuentra a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, cada uno en sus oficios. Anuncia esa buena noticia que significa Evangelio. Conviértase y crea en el Evangelio. Esa frase que escuchamos el miércoles de ceniza, cuando nos ponen la ceniza en la frente, que ya se aproxima el 14 de febrero, pues es un mensaje de conversión, de invitación a seguir al Señor. Y por eso estos apóstoles toman esa iniciativa, dan esa respuesta al Señor. Pero además de estas 3 palabras que el Papa nos invita a hacer conciencia de la celebración, de la reflexión y de la meditación, pues la palabra de Dios, pues tomando el mensaje que hemos escuchado, también nos invita a tener un compromiso concreto en 3 aspectos. Primero, en conocer. Porque uno lo que no conoce no valora. A mí me pueden presentar una piedra preciosa, sí, por allá una gema, una esmeralda, pero como yo no tengo conocimiento de eso, digo, bueno, esto es por ahí algo insignificante. No porque no tenga valor, sino porque yo no lo conozco. Entonces, qué bueno que conozcamos la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Leyendo. Uno llega a las casas y por lo general en la sala de recibo se tiene una Biblia así como lo tenemos acá, muy hermoso, y ahí está la palabra de Dios. A veces unas Biblias con una masa bien organizada, pero ahí abierta en el Salmo 91 y lo otro muy abajo. No, es una leerla, es una biblioteca la palabra de Dios, 73 libros, 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Los estudiosos dicen que la mejor forma de acercarnos a la palabra de Dios es leyendo los evangelios, iniciando con los evangelios sinópticos de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas. ¿Sí? Y vamos acercándonos a este mensaje de salvación. Ahora, lo segundo, además de conocer, pues también es un mensaje para qué, para vivir. ¿Sí? Acá lo escuchamos y la vida continúa, cada quien en sus quehaceres cotidianos. Entonces, ahí es donde somos testimonio. No es saber que también todas las herramientas, no, este señor sí sabe de Biblia, se aprendió todo el Evangelio de San Marcos, se lo sabe desde el primer capítulo hasta el último, pero su vida. El Señor nos hizo un resumen muy hermoso de su palabra, que es el amor. Así que esa es nuestra tarea. Ojalá que sintamos un amor muy especial por la palabra de Dios, como lo dijo el mismo San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras está desconociendo a Dios, pero que ante todo también cumplamos ese mensaje de salvación, amándonos mutuamente, amando a los hermanos, amando
aquellas personas que tristemente nos han causado hasta daño. Ese es el amor del cual el Señor nos habla. Nos dice, bueno, si nosotros amamos a los que nos aman, si saludamos al que nos saluda, si le prestamos un favor al que nos presta un favor, pues no estamos haciendo nada de extraordinario. Él nos pide que hagamos algo extraordinario. Y pues solamente lo logramos si nosotros tenemos una cercanía con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que es viva y es eficaz. Jonás, si ustedes se acercan un poquito más a la historia, sabemos que recibió un encargo del Señor, de Dios, ir a predicar la conversión de una ciudad a Nínive. Es el mensaje. La palabra, ir a predicar la palabra de Dios. Y él dijo, no, esa ciudad es una ciudad muy pecadora. Por más de que yo predique, eso no se van a convertir. Él pensó que la palabra de Dios era palabra de él. Desconoció la palabra, el poder de la palabra de Dios. Y sucedió ese acontecimiento de lo que le pasó, se fue a otro lugar y por coincidencia o por el destino resultó allá en la ciudad. Predicó la palabra de Dios, como se decimos ahí a regañadientes, pero esa palabra de Dios causó la conversión de esta ciudad. Entonces, la palabra de Dios, de verdad, ilumina todos los acontecimientos de nuestra vida. Ojalá que en momentos de alegría, momentos de total bienestar, o también en momentos difíciles, nos acerquemos al mensaje del Señor. Muchas palabras de personas cercanas, y ustedes seguramente han vivido situaciones de personas que no dan motivación, no dan ánimo, pero la palabra que hoy estamos meditando, que ustedes seguramente tienen en la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Es palabra no solamente humana, es palabras de vida eterna. El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, quien llevó en su seno a Jesucristo, que es la palabra encarnada, también intercedió por cada uno de nosotros, para que celebremos, para que reflexionemos, para que divulguemos el mensaje de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los cielos, al tercer día resucitó.